Bienvenidos a poloeducation.com, mi nombre es Andy Mendoza y hoy día vamos a continuar con la clase de cinemática MRV. Bien, en el ejemplo anterior nos hemos quedado en esta figura. Vamos a estudiar esta figura de velocidad, de gráfica velocidad versus tiempo. Aquí en este ejemplo nos dice que la gráfica muestra la variación de la velocidad, cómo está cambiando la velocidad de una partícula que se mueve en el eje X positivo. Si el móvil inicia en t igual a 0, su movimiento en la posición 0, ¿correcto? O sea, en t0 está en la posición 0 y con una velocidad de ¿cuánto? De 10 metros por segundo. En sentido, y se mueve en sentido de la derecha, en el eje X positivo. Bien, vamos a ver. Entonces, de la gráfica inicialmente que podemos observar que el móvil inicia su movimiento con 10 metros por segundo en t igual a 0. Cuando se comienza a medir esta partícula, este móvil tiene una velocidad de 10 metros por segundo en t igual a 0. ¿Qué más? En el primer segundo acelera aumentando su velocidad ¿cuánto? A 30 metros por segundo. Por lo tanto, si acelera de 10 a 30, ¿cuánto aumentó? 20 metros por segundo en un segundo. Es decir, su aceleración ¿cuánto es? 20 metros por segundo cuadrado, ¿correcto? Recuerden, 20 metros por segundo cuadrado la aceleración. Cambio de velocidad, ¿cuánto cambia? De 10 a llegó a 30. Si de 10 llegó a 30, entonces el 20 es su cambio de velocidad. 20 metros por segundo en un segundo. Correcto, en un segundo. ¿Qué más podemos afirmar? En el, en el, en el segundo igual a 2, o sea, en el segundo igual a 2, mantiene su velocidad de 30, mantiene su velocidad constante. Por lo tanto, ¿cuánto es su aceleración? La aceleración es nula porque la velocidad es constante, ¿correcto? La aceleración es nula. En el tercer segundo, ¿cuánto fue en el tercer segundo su velocidad? En el tercer segundo su velocidad va a disminuir, disminuir hasta ser cero. Entonces en el tercer segundo su velocidad disminuye el movimiento. Entonces, ¿qué es? Un movimiento retardado. Disminuye su velocidad de 30 metros por segundo a 0 metros por segundo. Entonces su aceleración es negativa. ¿Cuándo es su cambio de velocidad? 30 metros por segundo en un segundo. Entonces su aceleración es menos 30 metros por segundo cuadrado. Esa es su aceleración. Entonces vamos a ver en el cuarto segundo. En el cuarto segundo la velocidad, ¿cuánto es? Negativa, menos 30. Cambió su velocidad, mira, cambió su velocidad de 0 a menos 30, es decir, se mueve en el eje X negativo. Entonces en el cuarto segundo la velocidad dice que es negativa. El móvil cambia el sentido de su movimiento. Si antes se movía hacia la derecha, ahora se mueve hacia la izquierda, correcto, cambiando su velocidad en el sentido de 0 a menos 30 metros por segundo. Su aceleración, por lo tanto, acá es negativa. ¿Cuánto es negativa? ¿Cuánto es su aceleración? Cambio de velocidad de 0 a 30, 30 en un segundo, menos 30 metros por segundo cuadrado. El signo negativo significa que el vector aceleración tiene sentido hacia el eje X negativo. Bien, ahora en el segundo 5, ¿cuánto es su velocidad en el segundo 5? En el quinto segundo su velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, la velocidad constante de menos 30 metros por segundo. Por consiguiente, ¿cuánto es su aceleración? Es nula porque no hay cambio de velocidad. Su aceleración es nula porque no hay cambio de velocidad. Ahora, el punto G dice, en los dos últimos segundos, o sea, del 5 al 7, en los dos últimos segundos, su movimiento de velocidad, la velocidad, ¿cuánto pasa a ser? De negativa, de menos 30, pasó a ser 0, ¿correcto? Es decir, en los dos últimos segundos, la velocidad negativa disminuye en el módulo de menos 30 metros por segundo a 0. Entonces, su aceleración, ¿cuánto es su aceleración? En los dos últimos segundos su aceleración viene a ser de 30 metros por segundo cuadrado, es decir, positivo. Y entonces, ¿cuánto sería por segundo? Sería 15 a razón de 15 metros por segundo cuadrado es su aceleración, ¿correcto? Acá veamos acá. Signo y sentido, para recordar bien y enfatizar bien en esto. ¿Qué significa signo y sentido? Por ejemplo, acá, si yo tengo un menos b que indica menos velocidad,
el sentido entonces es hacia la izquierda, en ese sentido, hacia la izquierda. Esto significa menos b. Si yo tengo menos a, el sentido es hacia la izquierda, igual, hacia la izquierda. Si los vectores b y a tienen igual sentido, entonces ¿qué significa? Que es un movimiento acelerado, correcto, acelerado. Si ambos tienen el mismo sentido, menos b en este caso y menos a, que se mueven hacia la izquierda, es un movimiento acelerado. Correcto, es un movimiento acelerado. Pero ¿qué sucede en cada signo y sentido? Sentido y signo. ¿Qué sucede cuando los vectores aceleración, por ejemplo, y velocidad tienen sentidos opuestos? Entonces el movimiento se denomina retardado. ¿Qué significa esto? Que la velocidad, por ejemplo, en este caso va hacia la izquierda, en sentido menos b, y la aceleración va hacia la derecha en sentido positivo. Por lo tanto tiene movimiento retardado, correcto. Es como si la aceleración jala la velocidad para que no siga subiendo. Entonces en este caso disminuye la velocidad, correcto. Esto es un sentido retardado. Bien, ahora veamos un ejemplo 2. En esta figura dice que muestra la variación de velocidad versus tiempo. Correcto, muestra la variación de velocidad de una partícula que se mueve en el eje X. Si el movimiento si el móvil inicia su movimiento en t igual a 0, en la posición x 10 metros, o sea, en t igual a 0, cuando se inició el estudio, estaba en la posición de x igual a 10 metros, con sentido en el eje x positivo, hacia la derecha. Entonces vamos a estudiar este gráfico de velocidad versus tiempo, pero ahora vamos a ver las áreas. Entonces, ¿qué podemos afirmar de esto? Por ejemplo, acá en un segundo, ¿cuánto es su área? Vamos a ver. En un segundo se desplaza ¿cuánto? Se desplaza de 0 a 20, correcto. Se desplaza a una velocidad constante. Que diga, en un segundo se desplaza a una velocidad constante. ¿Y cuánto sería su área? Sería 20 que viene a ser la altura por esta base, correcto. Base por la altura. Sería 1 por 20, 20 metros. Viene a ser la distancia. ¿Por qué distancia, profe? ¿Por qué no es aceleración? Porque si yo multiplico 20 metros por segundo, que es la altura, por un segundo, que es el tiempo, acá es un segundos, acá no es metros por segundo, vamos a tachar esto. Acá solamente es segundos. Entonces 20 metros por segundo, recuerden las unidades, por un segundo se va el segundo, me quedaría 20 metros. Por lo tanto, en el primer segundo, se desplaza el área 1, que viene a ser 20 metros. Bien, ¿qué más? En el instante t igual a un segundo, ¿en qué posición se encuentra? Sabemos que la posición inicial es 10. Entonces, en un segundo, recuerden esta fórmula. Posición final es igual a posición inicial más la distancia que recorre en un segundo. Pero distancia ya hemos hallado 20 por 1, 20. Entonces la posición inicial era 10. Correcto, la posición inicial era 10. Y la posición en un segundo, lo que avanza en un segundo, sería 20. Por lo tanto, la posición final es 30 metros. Recuérdenlo siempre, que si yo quiero hallar la posición en un determinado tiempo, es la posición inicial más el área de esta gráfica, que es velocidad por tiempo, ¿correcto? Bien, vamos a ver la C. En el segundo, en el t igual a 2 segundos, dice que se desplaza el área 2. Pero ¿cuánto es el área 2? El área 2 es base, como es un triángulo, se desplaza la base por la altura sobre 2. Entonces la base es 1, la altura es 20 sobre 2, 10. 10 viene a ser el área 2, porque es un triángulo, base por altura sobre 2, correcto. Base por altura, base 1, altura 20, entre 2, 10. 20 entre 2, 10. 10 es el área que se desplaza
a los 2 segundos, ¿correcto? Entonces, en el instante t igual a 2 segundos, se encuentra en la posición final es igual posición inicial más el área 1 más el área 2. Va sumando las áreas. Posición final sería posición inicial 10, posición en el área 1, 20, posición del área 2, 10, que es esto que hemos hallado. Entonces sería 20 más 10 más 10, 40 metros es la posición final en t igual a 2 segundos, ¿correcto? Recuérdenlo bien. El punto E dice, en el tercer segundo, este es el tercer segundo, ¿cuánto es su área? ¿Cuánto es su área? Sería la base que se viene a ser 1 por la altura 20 sobre 2, o sea, 20 entre 2, 10. En tercer segundo entonces se desplaza el área 3, que viene a ser menos 10 metros, correcto, negativo, en sentido significa que se desplazó hacia la izquierda. El signo negativo significa que el móvil cambió el sentido de su movimiento. Si va a la derecha, ahora va hacia la izquierda. Cambió el sentido de su movimiento. Por lo tanto, en el instante t igual a 3 segundos, ¿en qué posición se encuentra? Vamos a ver, posición final. Sería la posición inicial, 10, posición del área 1, ¿cuánto vale el área 1? 20, posición del área 2, ¿cuánto vale el área 2? 10, y posición del área 3, ¿cuánto vale el área 3? Menos 10 lo coloca acá. Entonces la posición final en t igual a 3 segundos, ¿cuánto sería? 20 más 10, 30, porque estos dos 10 se van por estar con signos opuestos. Entonces 30 es la posición final en t igual a 3 segundos. En el cuarto segundo vemos que la velocidad se mantiene constante, por lo tanto se desplaza este área 4, correcto. Entonces el área 4, ¿cuánto sería? La base por la altura, nada más, como es un rectángulo sería base por altura, sería 1 por la altura 20, menos 20 metros es el área 4, correcto, menos 20 metros. Entonces en el instante t igual a 4 segundos, igualito se encuentra en la posición final, posición inicial, más toda la suma de las áreas hasta ese segundo. Área 1, área 2, área 3, área 4. Posición final sería posición inicial 10, área 1 vale 20, área 2 vale 10, que lo hemos hallado acá, el área 3 menos 10 y el área 4 menos 20. Por lo tanto, ¿cuánto es la posición final? Sería 10 metros, es decir, regresa a su posición inicial, correcto, regresa a su posición inicial. En el quinto segundo, ¿qué significa? Que se desplaza a esta área, que es un triángulo, sería base por altura sobre 2, base 1, ¿no? Porque es un segundo, la altura sería menos 20, entre 2 sería menos 10, entonces el área 5 sería menos 10, por lo tanto, el instante t igual a 5, ¿cuánto se desplaza? ¿Cuál es su posición? Vamos a ver, posición final viene a ser posición inicial más la suma de todas las áreas que hemos avanzado. 1, 2, 3, 4, 5. Posición inicial 10. Posición del área 1, 20. Posición del área 2, 10. Posición del punto del tiempo 3, menos 10. Posición del área 4, menos 20. Y posición del área 5, menos 10. De menos 10 es esto de acá, ¿ya? Entonces acá se van estos 10, se va el 20 y se va el menos 10. Y me queda que posición final es igual a 0. Entonces el móvil llega al origen del eje X. Posición final es igual a 0. ¿Correcto? Recuerden bien este ejercicio para seguir adelante con los otros ejercicios. Bien, mi nombre es Andy Mendoza de apoloeducation.com.